Hola, bienvenido a tu casa, la Iglesia Pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Te bendecimos esta noche y te agradecemos por tu presencia, por tu amor. Y te agradecemos porque tú tienes todo bajo control, Señor, oh Dios. Gracias, Señor Dios. Queremos hoy, Padre Santo, ponerte a ti como prioridad, Señor, sobre todas las demás cosas que existen en este mundo, Señor, oh Dios. La prioridad para nosotros seas tú, Señor. Y el atender a tu palabra, el escuchar lo que tú tienes para nosotros día a día, Señor, oh Dios. Permítenos llegar con esta revelación del Apocalipsis, Señor, de las iglesias, a muchas personas, Señor, que necesitan entender un poco más lo que tú, Señor, le estás diciendo a la iglesia de Cristo en estos días decisivos, días tan importantes, en donde tenemos que estar tan claros acerca de lo que tú tienes preparado para la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos, Señor. Abrimos el corazón y nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, ya allí conectados, gracias al Señor, vamos a leer Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y hoy nos corresponde hablar acerca de la iglesia que estaba plantada allí en la ciudad de Filadelfia. Amén. Filadelfia, en lo que es hoy Turquía, que en ese tiempo se le llamaba el Asia Menor, ¿no? Le recuerdo así de lo que hemos hablado con respecto a la situación geográfica de esas congregaciones, de esas iglesias. Estaban sobre la carretera que correspondía al correo, ¿cierto?, del Imperio Romano, una carretera muy importante y que se cruzaba con otras carreteras importantísimas a nivel comercial, a nivel político, a nivel militar, allí en el Asia Menor, ¿no? Y Filadelfia tal vez es la ciudad más joven, ¿no? La ciudad como que tenía menos años, ¿cierto?, de haber sido construida. Y la construyó un rey, ¿cierto? Un rey que se llamaba Atalo, que tenía un hermano y quería muchísimo a su hermano, ¿no? Y en honor a ese hermano construyó esta ciudad. Y por eso él mismo se hizo llamar, el rey se hizo llamar Atalo Filadelfo, que quiere decir el que ama a su hermano. Amén. Entonces Filadelfia tiene que ver con el amor hacia los hermanos, ¿no? El amor hacia el hermano. Qué hermoso ese nombre. No, como les digo, no lo puso un cristiano, sino se lo puso fue un rey, ¿no? A esa ciudad. Y el objetivo de la construcción de esta ciudad era para que se convirtiera en una ciudad que convirtiera a los pueblos bárbaros que habían alrededor, los convirtiera a toda la cultura griega, porque fue construida no en el tiempo de los romanos, sino en el tiempo del Imperio griego, en el tiempo en que los griegos todavía dominaban esos territorios. Y allí esta ciudad fue construida con la idea de que el reino y la cultura griega fuera extendida hacia todos los pueblos que todavía no habían sido alcanzados por la cultura griega, ¿no? Ese fue el objetivo de la construcción de esta ciudad. Y es bien particular por eso, entendiendo este trasfondo, lo que el Señor le habla aquí a la iglesia de Filadelfia. Entonces quiero comenzar leyendo y vamos entendiendo un poquito más a lo que se refiere la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, es decir, al pastor de la iglesia, al obispo que estaba al frente de la iglesia allí en Filadelfia. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es una palabra poderosa,
Recuerda que aquí en la congregación la hemos usado muchas veces para la intercesión, cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, pero tiene un sentido muy tremendo. Todos estos títulos que le dan al Señor Jesús, estos 3 títulos acerca de el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, son 3 títulos importantísimos que describen al Señor Jesucristo. Nuevamente te digo, recuerda que muchas de estas cosas las dijo Juan en el capítulo 1 y las viene a describir y a desglosar un poco más cuando va hablando de cada congregación, de cada iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, en la iglesia de Filadelfia, él habla del santo, ¿no? Y aquí recuerda que Juan, al escribir el Apocalipsis, se basa en los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y en este caso está citando a Isaías, ¿no? Él está citando en este caso a Isaías, sobre todo Isaías 22, que vamos a ver más adelante, cómo Juan siempre tiene en su corazón traer esas profecías y como hacer una sincronización de lo que el Señor le está revelando a él con lo que le reveló a los antiguos profetas, ¿no? Y más que Juan, realmente sabemos que esto es una obra del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que inspiró a los profetas en el pasado es el que en este momento está inspirando a Juan para dar esta palabra. Y lo que dice es, esto dice el santo, ¿no? El santo se refiere a aquel que no es igual a nadie, amén, aquel que es único, aquel que es irrepetible, ¿no? Eso significa el santo, alguien que se diferencia completamente de todo lo demás, de todo lo creado, amén. Es la idea que da aquí con la palabra que usa el griego para decir el santo. Y cuando dice el verdadero, hay 2 formas de decir el verdadero. Una forma de decir el verdadero es que es aquel que desmiente una falsedad, ¿no? Que se contrasta la verdad con la mentira. Pero la otra forma, que es la que está usada aquí, es para contrastar lo real de lo irreal. Entonces aquí lo que está diciendo el verdadero, está diciendo es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios, así como describe al Padre, así como describe a Dios el Padre, así describe a Dios el Hijo, el verdadero, es decir, aquel que se diferencia de los falsos dioses, aquel que se diferencia de las falsedades y de las mentiras, ¿no? El verdadero. Y el que tiene la llave de David. Y esta parte me parece muy hermosa porque se refiere, nuevamente te digo, allí a Isaías 22, cuando habla de que cuando viniera Jesús, cuando viniera el Mesías, le iba a ser puesta una llave sobre su hombro, ¿no? Recuerda que en ese tiempo esas llaves eran inmensas, eran grandísimas, como un brazo de grandes, y se colocaba sobre el hombro, queriendo decir de que se le daba autoridad para que esa persona pudiera acceder a una ciudad, ¿cierto? O a un reino, ¿no? Entonces le dice el que tiene la llave de David, es decir, del mejor rey que pudo haber tenido Israel, o sea, sin pensar en Jesús, lógicamente, sino de los hombres. El mejor rey que hubo fue el rey David. Y recordemos que Jesús es del linaje de David. Entonces se le da la llave de David. El que tiene la llave de David se refiere a aquel que tiene la llave para entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es esa llave? Recuerda que hemos hablado muchas veces de ella. La llave de la adoración. La llave de la adoración es a través de la cual podemos entrar por esa puerta al reino de Dios y acceder a lo eterno, acceder a todo el ámbito de los cielos. Amén. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en los siguientes versículos está la explicación del por qué dice esto. ¿Por qué dice que el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre? Y solo para anticiparme un poquito, te digo que la llave habla de autoridad. La llave habla de autoridad. Es decir, que Jesús tiene la autoridad para abrir el reino de los cielos y para impedir
que nadie lo pueda cerrar sino solamente Él. Y dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia. Y tal vez a todos nosotros, leyendo la descripción de esta iglesia, nos hubiera gustado pertenecer a esta congregación. Una iglesia que no tiene reproche, una iglesia que solamente el Señor tiene alabanzas para ella. Dice, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Entonces mira, está hablando de una llave y está hablando de una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí habla de algo muy lindo con respecto a lo que te decía al comienzo, de la idea misma que tuvieron los griegos al fundar esta ciudad en ese sitio estratégico de Asia. ¿Para qué fundaron los griegos esa ciudad? Para que difundieran la cultura griega. Y aquí, tomando Jesús ese antecedente histórico, coge a la iglesia de Filadelfia, llama como ese propósito inicial que tuvo en su fundación y le dice, antes tu ciudad tuviste la oportunidad de extender un reino del hombre, que era el reino griego. Ahora, iglesia de Filadelfia, tienes la oportunidad de extender el reino de Dios. La segunda oportunidad es ahora de que extiendas el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Y es el llamado. Recuerda que nosotros como iglesia pionera, que ese fue el nombre que el Señor puso en nuestros corazones, de poder ir y plantar el reino de los cielos en otros territorios que el Señor habría de abrirnos para nosotros. Y Él lo ha hecho, Él ha abierto una puerta. Es lo que nos está diciendo a través de esta palabra y lo que le está diciendo a la iglesia de Cristo en este tiempo. Tienes otra oportunidad. Una oportunidad para extender el reino de los cielos en la tierra, en el lugar donde yo te he colocado, desde el lugar donde estás hacia todos los confines de la tierra. Amén. Y es algo que cada uno de nosotros debemos tomar con seriedad. Este llamado que el Señor nos ha hecho a las misiones, a extender su reino, a evangelizar y a ganar otros pueblos para el Señor. Dice, esa puerta abierta, dice, nadie la puede cerrar. Nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra. Qué lindo. Aunque tienes poca fuerza. Y le está diciendo esto a una iglesia que era fiel, a una iglesia que no era débil, como algunas otras que hemos visto en este estudio de las 7 iglesias. Le estaba tal vez hablando, podría decir yo, a la iglesia más fuerte espiritualmente hablando que había de todas las demás, de todas las otras 7. ¿No es cierto? Y yo te quiero decir, tal vez esta congregación no tenía muchos recursos económicos y posiblemente no era una congregación numerosa, no eran muchas las personas que pertenecían a esta congregación. Pero más que hablar de su condición física, está hablando de que ellos reconocían de que la fuerza no venía de ellos. Ellos reconocían como iglesia que la fuerza se las daba era el Señor para poder cumplir la tarea que Él les estaba encomendando. Y lo mismo decimos nosotros en esta noche. Dependemos absolutamente del Señor para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y yo les animo, mis hermanos, que esa sea nuestra consigna en este tiempo. Tal vez todas las circunstancias que se están presentando hoy en día es para probar qué tanto vamos a ser fieles, qué tanto vamos a guardar, a seguir guardando la palabra del Señor y el testimonio de Jesucristo. Dice, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. ¿Y por qué le dice que no ha negado su nombre? Porque ha estado a punto de hacerlo, porque ha sido tentada a hacerlo, porque ha sido una iglesia que ha estado asediada por el enemigo. Y lo dice el versículo siguiente, el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y mira, tan interesante, es bien contrastante esto, que a otra de las congregaciones, a otra de las 7 iglesias, habla de la sinagoga de Satanás, habla de ese lugar. ¿Y a qué se refiere la sinagoga de Satanás? Decíamos en esa oportunidad,
a los judíos que se reunían no para adorar al Señor, sino para planear cómo perseguir a los cristianos, cómo perseguir a los hijos de Dios. Y está diciendo aquí, no solamente que ellos no iban a vencer, como le decía la otra iglesia, sino va más allá el Señor con la iglesia Filadelfia y le dice, yo te entrego a ti de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, es decir, que no están practicando correctamente su fe en Dios, ¿cierto? Y está diciendo, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué tremenda promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia. ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo, y yo voy a hacer de que todos estos que te han perseguido y te han hecho tanto daño se tengan que arrodillar y reconocer ahí llorando que hicieron mal contra ti. No, no es en ese sentido que lo dice aquí el Señor. Está diciendo, va a haber tanto amor de parte tuya y vas a cumplir tan fielmente tu misión que muchos de los que te persiguieron van a terminar reconociendo que yo soy el Señor. Y cuando dice van a postrarse a tus pies, quiere decir se van a poner bajo tu liderazgo, se van a poner bajo tu autoridad. Ellos van a reconocer que yo te he amado, es decir, que yo te respaldo, que mi unción está sobre ti y que yo soy a ti a quien he llamado. Amén. Entonces eso te dice a ti el Señor en esta noche, iglesia de Cristo amada. El Señor te ha llamado, y aunque otros se hayan levantado para perseguirte, se hayan levantado para calumniarte, se hayan levantado para burlarse de ti, para hacerte desistir de la misión que Dios te ha encomendado, el Señor está contigo, y algunos de ellos, de pronto no todos, pero algunos de ellos terminarán en la misma misión que Dios te dio y te encomendó a ti. Amén. Y tú liderarás a algunas de estas personas, gloria a Dios, los liderarás en la extensión del reino del Señor, de acuerdo a la visión que el Señor nos ha dado. Y dice la palabra en el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Entonces está diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has soportado, has resistido, has perseverado. Por cuanto tú has perseverado y has sido fiel, ¿qué es lo que le dice el Señor en pocas palabras? Yo también voy a ser fiel contigo. Amén. Y esto es bien tremendo. Es una promesa allí condicional de Dios. Si eres fiel, yo también voy a ser fiel contigo. O sea, aún más contigo. Si soy fiel con los infieles, ¿cuánto más con los fieles? Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y ha de venir, y ya vino. Amén. Ya está aquí la prueba. Ya estamos nosotros viviendo en un tiempo en donde vamos a ser exigidos espiritualmente. Pero no te angusties. Cuentas con la gracia del Señor, con la fortaleza de Dios. Como contaban ellos en su tiempo, así contamos nosotros con la gracia del Señor para nuestro tiempo, con la unción de Dios para este tiempo, y para poder resistir con paciencia, resistir con fe cualquier cosa que haya de venir contra nosotros. Pero dice algo muy importante. ¿Para qué viene esa prueba? Para probar, valga la redundancia, para probar a los que moran sobre la tierra. Y más aún, el sentido que da aquí el versículo es para probar los que son terrenales. Y mira que en estas elecciones y todo lo que acaba de pasar, sí que me he dado cuenta de esto. Cómo las personas manifiestan de dónde son realmente. Pueden estar hasta congregándose en una iglesia. Pueden estar hasta diciendo que le pertenecen a Dios, pero sus actos reflejan muchas veces que no se mueven por lo celestial, se mueven por lo terrenal, Y la prueba que viene sobre el mundo es para poder establecer quiénes son del cielo y quiénes son de la tierra.
No por estar tú matriculado en una congregación ya eres del cielo, no necesariamente. Como decía alguien, no porque estás en un parqueadero te conviertes en un carro, ¿cierto? No porque tú estás en una congregación ya eres cristiano. Tienes que mostrar fruto en tu vida, fruto y evidencia de que realmente le temes a Dios y perseveras, como está diciendo este versículo, en la palabra del Señor. Dice ya terminando en los últimos 3 versículos: he aquí yo vengo pronto. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Entonces esto es muy importante. Yo vengo pronto, está diciendo el Señor. No te despabiles, porque yo estoy por venir. Amén. O sea, mantente ¿qué? Mantente preparado. Mantente preparado. Y sabes una cosa, algo que la iglesia tiene que seguir enseñando insistentemente es la venida de Jesús, la venida del Señor. No podemos hablar solamente de vivir nuestra vida cristiana para vivir bien aquí en la tierra, sino de poder tener la esperanza de estar con el Señor en los cielos. Ni enfatizar una cosa más que la otra. No enfatizar tanto el vivir como ser más cómodos en la tierra espiritualmente, ni tampoco enfatizar de que estamos esperando es que nos vayamos a los cielos, a los cielos, a los cielos. No, un equilibrio entre las dos. Lo que pasa es que tristemente la predicación en la iglesia se ha tornado más pensando en cómo hacer más cómoda la vida en la tierra. Pero lo que enseña la palabra del Señor, lo que enseñaron los apóstoles continuamente, lo que enseñaron los grandes hombres de Dios en la historia de la iglesia, siempre fue tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, tener nuestra mirada puesta en nuestra verdadera patria. Porque a pesar de nosotros haber sido nacidos en Colombia, no somos en sí de esta tierra. Somos colombianos solo para interceder y orar por la tierra donde Dios nos puso, pero nuestra ciudadanía es celestial, dice la palabra del Señor. Y por eso le dice el Señor a ellos: retén lo que tienes, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Esa paciencia. ¿Qué es lo que tienes? Esa fe. Retén eso que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué alguien podría tomarle la corona? ¿Porque se la roba? No, no es porque se la roba. Es porque el Señor va a ver las personas, y si ve que no son dignas de que Él les ponga esa corona en su cabeza, se las va a poner a otro que sí sea más digno que Él. Y tú debes luchar, y yo debemos luchar para que nadie se quede con la corona que es para nosotros, que nadie nos quite aquello que tiene nuestro nombre. Amén. La única manera de que nos lo quite es dejando de nosotros ser tan dignos de ganarnos esa corona con nuestra fe y nuestra paciencia y perseverancia en el Señor. Amén. Así que retén lo que tienes, te digo en el nombre de Jesús en esta noche. Y termina: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y esa es una promesa tremenda. Y te voy a explicar por qué. Porque en la iglesia de Filadelfia fue construida, la ciudad en sí, la ciudad de Filadelfia fue construida sobre una zona volcánica. Había un volcán allí que hizo erupción y esa tierra se convirtió en una tierra muy fértil. Y habían viñedos y una cantidad de producción agrícola muy importante. Pero ¿sabes qué pasaba? Que por estar en esa zona volcánica había demasiados temblores. Hasta que hubo un terremoto tremendo en el año 17 después de Cristo que casi que acaba toda la ciudad. Y vino el emperador Tiberio y le dio otro nombre a la ciudad, ¿cierto? Y la llamó como la nueva Cesarea, algo así. Y luego vino otro emperador que fue Vespasiano y le dio otro nombre que fue Flavia. Pero con el tiempo volvieron otra vez a ponerle el nombre de Filadelfia. Y a causa de todos esos terremotos, a causa de todos esos temblores, porque no dejaba de temblar ahí en Filadelfia, muchos de los habitantes de Filadelfia empezaron a vivir fue en el campo en lugar de vivir dentro de la ciudad
y antes juzgaban de tontos a los que vivían en la ciudad diciendo a qué hora se les viene una pared encima, a qué hora los mata su propia casa, ¿cierto? Entonces ellos prefirieron estar en esa condición de estar fuera de su casa, de su ciudad, para no correr el peligro de ser aplastados en un temblor tremendo, en un terremoto. Pero ¿qué dice aquí el Señor en contraste con esa situación de la ciudad de Filadelfia? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y la palabra del Señor dice que aquí en la tierra nosotros somos piedras vivas, pero en los cielos vamos a ser columnas del templo del Señor. Aleluya. ¿No te alegra eso tan tremendo? Convertirnos en columnas del templo del Señor. Y qué tremendo. Nos acordamos también de un pasaje que habla acerca del templo de Salomón, y Salomón construyó dos columnas tremendas que hablan de estabilidad. La columna habla de firmeza, la columna habla de algo importante, de un pilar en un lugar. Y eso es lo que eres tú, y yo declaro que ese eres tú, un pilar de la iglesia de Cristo, un pilar donde Dios puede confiar completamente. Y un pilar, ¿cómo se convierte algo en un pilar? En que tal vez nuestro carácter al principio de conocer al Señor es como no tan firme, es como que estamos siendo probados en la fe, y a base de pruebas y pruebas y pruebas y pasar pruebas y tentaciones y poder vencer y vencer, nos vamos volviendo más sólidos en nuestro carácter. Y eso es lo que quiere decir ser una columna del templo del Señor, que nuestro carácter no es un carácter que está tambaleante, yendo de aquí para allá, sino nos convertimos en columnas del templo del Señor. Y dice, y nunca más saldrá de allí, como tenían que huir los habitantes de Filadelfia y vivir en el campo. Y el Señor dice, no vas a tener temor de inestabilidad en los cielos, no vas a tener temor, vas a estar aquí conmigo, vas a estar conmigo en la ciudad celestial, nadie te va a sacar de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Amén. La nueva Jerusalén. Aleluya. Y cuando en Filadelfia, sobre todo los sacerdotes más eminentes morían, se les construía una columna. En el lugar de su sepultura se les construía una columna y se escribía el nombre de ellos ahí sobre esa columna, como dándole honor a esa persona por todas las cosas que había hecho. Y eso es algo así, la idea que quiere dar el Señor aquí. Yo voy a escribir mi nombre, ¿cierto? Y el nombre de la ciudad sobre ti. Amén, sobre ti, en honor a la obra que has hecho para mí. Y el nombre muchas veces también tiene que ver con ser de la propiedad del Señor, como los esclavos que muchas veces se marcaban a los esclavos con hierros, como marcando cuando se marca el ganado con hierros. Tú sabes que a veces los esclavos eran considerados así como parte de los animales, ¿cierto? En el tiempo de la esclavitud. Pero muchos esclavos querían ser marcados con la inicial de su amo. Y cuando dice, yo escribiré sobre él el nombre de mi Dios, está diciendo, yo quiero que tú seas para siempre de mi propiedad y que todo el mundo se dé cuenta que eres mío. ¿Y cómo contrasta esto con la marca de la bestia? Recuerdas que habla más adelante Apocalipsis, y mira, el Señor está diciendo, no, yo voy a poner una marca de mi propiedad, que eres mío, porque el que lleva la marca está diciendo a quién le pertenece, y tú y yo le pertenecemos al Señor. Dice, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Y mi nombre nuevo. Yo voy a poner sobre ti mi nombre nuevo. Y yo quiero dejar esa palabra en tu corazón. Dios va a poner un nombre sobre ti y sobre mí que es completamente nuevo. Es un nombre que Jesús no tenía antes. Escúchame. Jesús no lo tenía antes. No era llamado así por ese nombre. Y es un nombre que no sabemos cuál es. Hasta este momento no sabemos cuál es. Pero es un nombre que Él ganó a través de su sacrificio y su resurrección. Y allí
estando ascendido en los cielos. Jesús tiene ahora un nuevo nombre que ninguno de nosotros conocemos, pero el día en que entremos como vencedores en los cielos, Él va a poner ese nombre sobre ti y sobre mí. Aleluya. Va a poner ese nombre sobre nosotros, un nombre que va a traernos una revelación nueva acerca de un carácter que no hemos conocido aún, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso no te goza. Es tremendo lo que dice esta palabra. Y recuerda volver a analizar esta palabra a la luz de la revelación del Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con esto terminamos esta noche, esta meditación. Vuelvo a decirte, tal vez no tenemos a profundidad todas las cosas que estos pasajes quieren decir para nosotros, pero es un acercamiento que nos puede servir y ser útil para poder profundizar un poco más en lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros como su iglesia a través de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a orar, amén, y vamos a decirle al Señor: gracias por tu revelación, gracias por dejarnos esta palabra, esta carta para la iglesia de los últimos tiempos, la carta o el libro del Apocalipsis. Señor Jesucristo, gracias. Te bendecimos en esta noche, Señor, oh Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo siga alimentando esa revelación en nuestro espíritu y nuestro corazón, y sigamos entendiendo más y más y más lo que tú esperas que tu iglesia haga o no haga, Señor, en este tiempo. Lo que tú esperas, Señor, oh Dios, que tu iglesia sea. Y te pedimos ayuda a tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede fortalecer y ayudar para hacer lo que tú quieres que seamos, Señor, oh Dios. Te bendecimos esta noche porque tú eres bueno, Señor, oh Dios, y has dejado esta escritura, Señor, para alimentar nuestro corazón y para guiarnos como una luz en medio de la oscuridad, Señor. Te bendecimos hoy, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mi hermano, te bendigo en esta noche y espero que sigas allí conectado. Recuerda, estamos todos los miércoles a las 8:30. También con la ayuda del Señor transmitimos el sábado a las 5 de la tarde y también los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda, nos unimos por Google Meet. Y estamos adorando, glorificando al Señor, y estamos nosotros predicando con gozo la palabra del Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y un abrazo allí para todos. Chao, chao.